Tiene la palabra el congresista Omar Chejade Moya, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas todos de esta Asamblea Nacional del Congreso de la República. Efectivamente, como siempre he señalado, estimados congresistas, colegas, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República es la casa de la reforma política y electoral. Resulta de particular orgullo la presentación de este octavo dictamen aprobado que proponemos ante la representación nacional, aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento, referido al marco legal general transitorio para regular adecuadamente las elecciones del próximo año, elecciones además del bicentenario. Decimos que nos llena de satisfacción y orgullo este último octavo dictamen aprobado en 3 meses, en menos de 3 meses, porque ha sido uno de los de mayor esfuerzo, de concertación, de consenso que ha necesitado. Han sido prácticamente 4 o 5 semanas, un mes de ardua discusión democrática llevada con gran altura por los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, a los que agradezco y reconozco por su talante democrático, alturado y propositivo. Este dictamen no hace sino reafirmar que el espacio natural de la Casa de la Reforma Política para las discusiones legislativas que tienen que ver con las reformas políticas, electorales y constitucionales es el Congreso de la República, justamente a través de la Comisión de Constitución y Reglamento que me honra dirigir. Todos sabemos que vivimos horas aciagas para nuestro querido país, y encima del temporal de emociones y sin precedentes, un desastre natural, una hecatombe mundial, se vislumbra cada vez más cerca nuestro bicentenario de la independencia, los 200 años de nuestra independencia. A veces parece una broma de mal gusto pensar en cómo llegaremos al bicentenario. Pensar que en vez de planificar grandes celebraciones como la que se merecerían una fecha tan significativa, estamos tomando legítimamente medidas preventivas que aminoren el daño y los efectos de la pandemia y la crisis sanitaria que esta ocasiona. Pero nuestro deber como representantes de la ciudadanía es asumir la realidad y confrontarla con optimismo y con trabajo, convencidos de que el trabajo duro es la única forma de sacar adelante las cosas y que además tenemos un compromiso insoslayable con nuestra democracia, con el futuro de nuestra nación, que estamos seguros será muy superior al presente que vivimos. Dicho esto, permítame brevemente señalar las normas contenidas, en resumen, en el dictamen que presentamos a la representación nacional el día de hoy. El texto se divide en 3 partes: disposiciones transitorias a la Ley Orgánica de Elecciones, LOE, disposiciones transitorias a la Ley de Organizaciones Políticas, LOP, y disposiciones complementarias finales. Respecto a las normas transitorias de la Ley Orgánica de Elecciones, LOE, se introducen 7 de estas, que regulan aspectos operativos del proceso, como ustedes podrán ver, como el horario de votación, las dispensas para los grupos de riesgo y las medidas sanitarias para tener mayores y mejores locales, a fin de evitar la aglomeración de personas, además de los protocolos sanitarios necesarios. Todos estos aspectos cuentan con el aval de los organismos electorales y dotan a estos del marco legal general que necesitaban para planificar un proceso electoral ordenado y seguro. Podríamos decir que configuran las garantías de un proceso electoral desarrollado bajo estas características sanitarias particulares. En referencia a las disposiciones transitorias de la Ley de Organizaciones Políticas, podemos destacar también lo siguiente. En primer lugar, estamos abriendo la cancha para que las organizaciones políticas en vía de inscripción y los ciudadanos que aún no se encuentren afiliados a una organización política puedan participar, sin alterar la certidumbre y predictibilidad que exigen los organismos electorales y la ciudadanía en general sobre las reglas de juego electorales. Para ambos efectos estamos utilizando criterios técnicos que sustenten tales propuestas, los que paso a explicar brevemente. En la 5ª disposición transitoria se ha ampliado la fecha para que las nuevas organizaciones que están en vía de inscripción
puedan alcanzar las mismas, es decir, hasta el 30 de septiembre del presente año, es decir, prácticamente 50 días. Hemos incorporado esta ampliación atendiendo al principio de primacía de la realidad, porque el procedimiento de inscripción de una organización política es superior a 60 días, por lo que más allá de pensar en el periodo de tiempo que perdieron por la pandemia, es una necesidad atender que el plazo que se les otorgue logre su finalidad, que no es otra que la de participar en el proceso electoral con legítimo interés. Por tal razón estamos previendo que las organizaciones en vía de inscripción tengan hasta la fecha de inscripción de candidaturas, mediados de diciembre, para que puedan lograr la misma. Esta ampliación también facilita el trabajo de fiscalización de los organismos electorales sobre el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para tal efecto. Respecto al otro tema de discusión, el del plazo para afiliarse los ciudadanos que no pertenecen a un partido inscrito y que generó tanta discusión y una semana más de alargue de la aprobación de este dictamen, estamos proponiendo, ya está en el dictamen aprobado por la abrumadora mayoría en la Comisión de Constitución, que han sido 18 votos a favor y apenas 4 abstenciones, ningún voto en contra. Se propone que aquellos que aún no cuentan con afiliación registrada en el ROC puedan hacerlo hasta el 30 de septiembre del presente año. Pero repito, el dictamen aprobado propone que los que todavía no cuentan, los candidatos, ciudadanos candidatos que no cuentan todavía con una afiliación registrada en un partido político y en el ROC, puedan hacerlo hasta el 30 de septiembre del presente año, o sea, una especie de 50 días aproximadamente. ¿Por qué consideramos que el 30 de septiembre es una fecha límite adecuada? Porque compensa el tiempo perdido por la pandemia que lamentablemente nos azota. Si el plazo de la ley vigente exigía 6 meses de afiliación respecto a las primarias, a las PASO que se han suspendido, dicho plazo se venció en mayo pasado. Si tomamos en cuenta que las medidas de aislamiento se activaron el 15 de marzo, en realidad el perjuicio de tiempo que les ocasionó a los interesados es de aproximadamente 45 días, de la quincena de marzo a comienzos de mayo. Y con esta disposición se les repone tal plazo, ampliándolos hasta el último día útil de septiembre. Otro aspecto que debo mencionar es que en el último párrafo de la 7ª disposición transitoria se ha incorporado un plazo específico para que las organizaciones en vía de inscripción alcancen su padrón de afiliados como un requisito previo para participar de las elecciones internas organizadas por los organismos electorales. Señor presidente, en la práctica lo que estamos proponiendo es que las organizaciones nuevas puedan participar de las internas sin tener todavía una inscripción firme, la que podrán alcanzar hasta mediados de diciembre. De esta forma, son consideradas como posibles organizaciones en contienda, como una especie de reserva de inscripción, para las cuales se considera un proceso de elecciones internas válido en base a la presentación del requisito de afiliados exigido por la ley, que luego podrán sustentar la presentación de sus listas de candidatos siempre y cuando, sí y solo sí, repito, siempre y cuando, sí y solo sí, logren inscribirse en la fecha ya señalada. Como pueden apreciar, creemos que estamos amparando los derechos de todos y de todas, de todos los interesados en participar en las elecciones del próximo año, pero en virtud a plazos que no desnaturalicen los propósitos que persigue la reforma política. Tener partidos políticos sólidos, evitar los vientres de alquiler y partidos cascarones, y mejorar la oferta política de cara al futuro. Además, creemos que con otras incorporaciones previstas en el dictamen, dotamos a los organismos electorales de las funciones y atribuciones necesarias para garantizar las elecciones. También se ha hablado mucho, señor presidente, con respecto a el sistema o los sistemas de votación o de elección que se tendrían en las internas, en las elecciones internas de los partidos políticos, que según el jurado serán aproximadamente entre la primera y segunda semana de noviembre. Hay que recordar que prácticamente la mitad de los proyectos de ley en que de los señores congresistas de la República y de los partidos hablaban justamente de ello, de considerar no un sistema de elección interna,
sino de 2. Y nosotros, en base justamente al principio de tolerancia democrática, al principio de libertad de los partidos, y en base a los proyectos de ley que han sido enviados, que consideraban tanto el sistema de un afiliado a un voto, como el sistema de delegados, se aprobó por abrumadora mayoría de 18 votos a favor y 4 abstenciones, apenas ningún voto en contra, en la Comisión de Constitución y Reglamento el pasado martes, el dictamen llegando a un consenso prácticamente del 100%. Quisiera, ante algunas posiciones externas, incluso al Parlamento, de intolerancia y de pensar simplemente que mi proyecto, mi pensamiento debe ser el válido o el único, y no los que se lleguen a consensos democráticos en el Congreso de la República, no tienen pues ningún tipo de asidero, ¿no? Y eso lo hemos escuchado cuando diversos constitucionalistas, tanto del Consejo Consultivo o especialistas en derecho electoral, han señalado, o el propio IDEA internacional han señalado que ambos sistemas son absolutamente democráticos, son democráticos, tanto el afiliado a un voto como el sistema de delegados, que no quiere decir que sea un sistema que se privilegia a las cúpulas, como algunos ajenos al Congreso, lamentablemente, que no tienen ninguna experiencia partidaria, han criticado de manera intolerante y antidemocrática. Quiero explicar un alcance técnico respecto justamente al inciso 5 de la 7ª disposición transitoria con respecto a la modalidad de elección en las internas de un militante y un voto o a través de delegados. Cuando sea, esto quiero puntualizar bien porque la Comisión de Constitución y Reglamento, que es la casa de la reforma política, electoral y constitucional, es una comisión, además de política, es una comisión técnica. Y quiero hablarles no solamente del tema político, sino fundamentalmente del tema técnico. Cuando se habla de la elección por delegados, se incurre un error muy frecuente que escuchamos habitualmente cuando se dice que es la elección solamente de las cúpulas y que no es un sistema democrático de elección de candidatos. Ambas cosas son falsas, repito, ambas cosas son falsas. Cuando se habla de cúpulas, no podría hablarse de ellas si los delegados son elegidos por las bases, como está en el dictamen. En el fondo, otra modalidad, una especie de una elección de un militante y un voto, solo que en forma indirecta. Repito, es una especie de el sistema de un militante, un afiliado a un voto, pero de manera indirecta. Porque si se fijan ustedes, justamente esos delegados tienen que ser inscritos, o elegidos, mejor dicho, por los afiliados, los militantes. Es indirectamente una forma de un afiliado a un voto. ¿Por qué insistimos además en proponerla? Porque la elección de delegados, el universo, esto es un tema técnico muy importante que lo puedan comprender, y no solamente va a ser un tema político triado de algunos ajenos al Congreso de la República que critican sin haber pisado jamás un partido político, a los que yo llamo respetuosamente los teóricos. En el primer caso, no puede hablarse, repito, de cúpulas. Los delegados son elegidos por las bases. En el fondo, repito, es otra modalidad de elección, un militante y un voto, solo que de forma indirecta. ¿Por qué insistimos en proponerla? Porque en la elección de delegados, el universo de afiliados se reduce a aquellos lugares donde el partido está más y mejor estructurado, con militancia disciplinada y organizada. Entonces será menos riesgosa y con mejores resultados para todos. Si las bases consultadas por los organismos electorales eligen a sus delegados, ¿cuál es entonces el problema de que después estos últimos elijan a los candidatos si lo hacen en representación de los primeros? Y voy a volver a señalar lo mismo. Voy a repetir lo mismo. Si las bases consultadas por los organismos electorales, como está además aprobado por abrumadora mayoría en la Comisión de Constitución, y les ruego que presten mucha atención, si las bases consultadas por los organismos electorales eligen a sus delegados, ¿cuál es entonces el problema
de que después estos últimos elijan a los candidatos si lo hacen en representación de los primeros. Es perfectamente democrática. Ambas modalidades, además, se pueden hacer bajo la modalidad no presencial. Se ha hablado mucho que podría ocasionar una pandemia o un contagio el hecho de que el sistema de delegados pueda originar contagios justamente por votación presencial. Pero no es cierto, porque tanto la votación en las internas en base a un militante un voto, un afiliado un voto, como la de delegados que primero es elegido por sus propios afiliados, es, según el texto aprobado, a través de una votación no presencial, electrónica, como ha propuesto la propia OMPE, tan igual como el sistema de voto de un afiliado, un militante, un voto. Hemos repetido varias veces una pregunta, además, porque ese es un tema importante destacar, pero hay una falencia que tendría si solamente hubiéramos aprobado el sistema de voto por un afiliado, un voto, un militante, un voto. Si solamente hubiéramos aprobado ese sistema y no más, se hubiera presentado, o podría presentarse en la elección de las internas que va a ser en noviembre, un grave problema que lo voy a explicar. Hemos repetido varias veces una pregunta a los miembros de los sistemas electorales que nadie, ni el presidente del jurado, al cual le guardamos mucho respeto, y al propio jefe de la OMP, el señor Cox, que también le guardamos mucho respeto, y ninguno ha podido contestar lo siguiente. Nadie ha podido responder hasta el momento qué pasaría bajo el modelo de un militante, un voto, con los partidos que no tienen militantes en una región determinada. Repito, no han podido responder hasta el día de hoy, en varias sesiones de la Comisión de Constitución, qué pasaría bajo el modelo de un militante o un afiliado a un voto con los partidos que no tienen militantes en una región determinada. ¿Cómo se elegirían entonces a los candidatos de esa región? ¿Con la votación de quién? En cambio, bajo la modalidad de delegados, que repito, son primero elegidos por los afiliados, se pueden elegir representantes de las regiones donde el partido tiene presencia real, organizada y efectiva, y estos delegados elegir en forma colegiada a los candidatos de la cobertura territorial que la ley exige a todos los partidos, cosa que no existiría si solamente mantenemos un solo sistema de un afiliado, un militante y un voto. Dejemos entonces, mis queridos amigos, colegas de la representación nacional, dejemos de repetir frases hechas sin ningún sustento técnico, sino simplemente politizadas por gente que vive de esto, de la teoría, y que, repito, no han pisado ni una vez un solo partido político. Somos una comisión técnica, además de política. No se olviden de eso. Las restricciones operativas de los organismos electorales es una cosa atendible, y lo respetamos. Pero no pueden marcar las decisiones que estamos tomando porque renunciaríamos a nuestra labor legislativa. Nosotros, los congresistas de la República, son los que finalmente decidimos. No el Jurado Nacional de Elecciones necesariamente o la OMPE. Son decisiones respetables sociales. Por eso que los hemos invitado y hemos seguido muchísimas de sus recomendaciones. Pero quien decide el voto en consenso, en base a la libertad de los partidos políticos, somos nosotros los congresistas de la República. Si algo fallara mañana, más tarde, más adelante, repito, los responsables no van a ser los miembros del jurado de la OMPE. Si se crea, Dios no quiera, la plataforma virtual para las elecciones internas, o más adelante, Dios no quiera, y máximo en un tema de pandemia, y fracasan las internas o algún sistema de elecciones, finalmente los grandes responsables no van a ser los que aconsejaron los miembros del jurado respetuosamente o los de la OMPE, a pesar que hemos tomado muchas de sus recomendaciones. No, vamos a ser nosotros, los miembros del Pleno, de la Comisión de Constitución, pero sobre todo los miembros del Pleno del Congreso de la República, los 130 parlamentarios que votaron a favor, en abstención o en contra de un dictamen. Entonces, por el amor de Dios, no podemos abdicar a nuestra representación, a nuestra soberanía e independencia. Repito, hemos hecho caso a la mayoría de recomendaciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE como organismos oficiales, pero quien toma la decisión sin abdicar
a nuestra labor legislativa somos nosotros, los parlamentarios. Porque además tenemos la experiencia de haber pasado por algún partido político y haber sufrido determinadas periferias y saber cómo es el teje y maneje de una organización partidaria política. No simplemente restringiéndonos con la teoría. Nuestra obligación entonces es dotar de garantías a estas elecciones del Bicentenario. Las elecciones internas es un hito muy importante en el calendario electoral. No legislemos en contra del propio proceso electoral y de sus garantías. No vayamos a poner una trampa de la cual después no podamos salir. Es mucho mejor entonces tener dos opciones de sistema de elección internas partidarias. Es mucho mejor tener dos opciones a una sola. Acá no hay ninguna intolerancia. Intolerancia hubiera sido que hubiéramos optado por solamente un sistema en contra de los proyectos que opinaban por los dos sistemas o por alguno de las dos fórmulas. Por eso que, repito, y ya para terminar, no vayamos a poner una trampa de la cual no podamos salir. Es mucho mejor tener dos opciones a una sola, sobre todo en época de pandemia. No estamos obligando a nadie. Repito, no estamos obligando a nadie por algún sistema o alguna fórmula. Cada partido verá qué camino toma, pero sea cual sea, debe tomarse con la seguridad de que son rutas perfectamente democráticas y técnicas, como ha sido reconocido incluso por nuestro amigo y especialista en Derecho Electoral, el doctor Percy Medina, que es el presidente de Unidad Internacional, cuando dijo de que si bien prefería una de ellas, pero que ambas resultaban democráticas y que no se podía, pues, intolerantemente tachar a una por encima de otra. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y a pesar de, repito, críticas, mezquindades que nunca faltan, nuestra voluntad política y nuestro espíritu democrático nunca han sido mediados, y ustedes, mis queridos colegas, son testigos. Hemos hecho grandes esfuerzos en la búsqueda de consensos y acá les presentamos un fruto más de esa búsqueda de consensos. Lo perfecto siempre será enemigo de lo bueno. Y este texto, este dictamen, que de repente no es la panacea, pero que sí consideramos que es un muy buen texto legislativo, que es un texto prolijo, como siempre hace la Comisión de Constitución, los 24, no solamente el presidente o su equipo técnico, su secretaría técnica, sino también los 24 señores parlamentarios que integramos la Comisión de Constitución y que en cada debate demuestran altura, demuestran prolijidad técnica y experiencia política. Hemos demostrado siempre a traerle todos los dictámenes en los cuales 8 ya han sido aprobados en la Comisión de Constitución, de los cuales 4 ya son ley. 4 ya son ley. Y en menos de 3 meses de trabajo de la Comisión de Constitución. Como por ejemplo, la paridad de alternancia de género en las listas parlamentarias, o el distrito electoral número 27 para peruanos en el extranjero, para que puedan elegir a sus propios representantes, o por ejemplo, el concurso público meritocrático para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, reformando la ley orgánica del Tribunal Constitucional, o el cuarto, que es la suspensión de las primarias PASO para evitar que 25 millones de personas vayan al patíbulo y puedan ser infectadas en este mes de noviembre, como están destinadas o fijadas la fecha. Todo eso ha salido de la Comisión de Constitución y Reglamento. Nos enorgullece liderarla, pero me enorgullece mucho más compartir el trabajo con 23 ilustres parlamentarios que son miembros de la comisión y otros tantos más miembros accesitarios, porque ha sido una lucha titánica. Y 3 reformas constitucionales que ya han sido aprobadas en primera votación en el Pleno del Congreso y que falta la segunda, como son los impedimentos para postular a cargo público de confianza para condenados en primera instancia, sentencia judicial en primera instancia, o el 6% del Producto Bruto Interno constitucionalmente para ser destinado a los niños y jóvenes del Perú, para que puedan ir al sector educación, ¿no? Y el otro polémico tema sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y demás prerrogativas de estos funcionarios, que también fue aprobado, la eliminación de la inmunidad parlamentaria en la Comisión de Constitución, ampliado por el Pleno del Congreso. Todos esos 7 dictámenes, que 4 son ley y 3
ya son reforma constitucional en primera votación, han salido de un debate prolijo, académico, alturado, justamente de la Comisión de Constitución y Reglamento que lideramos, pero que sobre todo ha salido del debate alturado, académico, político, de mis 23 restantes colegas a los que yo saludo el día de hoy. Y este es otro más, el octavo, a puertas de una elección interna que será en el mes de noviembre y que cautela además una elección democrática, transparente, justa, pero sobre todo sanitaria, para el 11 de abril del próximo año, donde incluso en el dictamen señala, y acá para terminar, se señala que para evitar contagios el 11 de abril estamos aprobando que la hora de votación no sean 8 horas como era antes, sino 12 horas, de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Antes era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahora de 7 de la mañana a 7 de la noche, para evitar las aglomeraciones y guardar la distancia social y evitar los contagios, porque seguramente esta desgracia de la pandemia de coronavirus nos seguirá por mucho tiempo más. Ojalá que se encuentre la vacuna antes. Y también para que haya menos mesas de votación en los colegios, pero se dupliquen la cantidad de colegios electorales para evitar justamente las aglomeraciones. Y donde además, tanto en las internas como en las elecciones generales del 11 de abril y la segunda vuelta seguramente en el mes de junio, estén presentes como organizadores y fiscalizadores los organismos electorales, entre ellos la OMPE, a sugerencia misma de la organización OMPE. Entonces, para terminar, señor presidente, creemos que este es un muy buen texto. Puede ser mejorado en el debate, que lo vamos a ver en 2 minutos. Por supuesto que puede ser mejorado. Pero ya les estamos alcanzando un texto prolijo, un texto adecuado, una propuesta que además coadyuvará a que podamos sacar adelante las elecciones generales del próximo año a pesar de la terrible pandemia. Esperamos contar entonces con su respaldo y quedar listos en tiempo y forma para una transferencia pacífica y ordenada del poder a través de elecciones libres, justas, transparentes, legítimas, seguras, pero sobre todo sanitarias, como las que todos los peruanos nos merecemos. Señor presidente, muchísimas gracias. Es todo lo que tengo que exponer y alineamos el debate con su anuencia. Muchas gracias. Muchas gracias.